tardes, ¿cómo están? Bueno, vamos a hacer hoy una reflexión sobre lo transcurrido en el año 2024 desde el punto de vista político, económico y social. Y desde esa revisión vamos a ver qué nos depara este 2025. Para ello está con nosotros el doctor Cafera, que ya viene colaborando con este programa, quien a través de su punto de vista nos presentará un panorama para este nuevo año. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Bueno, el 2024 fue un año en el que se concretó una enorme transferencia de recursos de los bolsillos del pueblo trabajador y del mismo pueblo a un conjunto limitado de empresas, fundamentalmente las energéticas, las petroleras, las del litio y, por supuesto, los bancarios con su bicicleta financiera. Eso ocasionó enormes sufrimientos, muchos despidos, hablamos de decenas de miles en todo el país, y salarios de pobreza para los trabajadores, para muchos de los trabajadores que están bajo convenio. La liquidación de una gran cantidad de planes sociales y el boicot por parte del gobierno a los comedores. Y luego sectores muy vulnerables de la sociedad con los que el gobierno se encarnizó. Mucho sufrimiento para los jubilados, para los trabajadores de la salud y la salud pública, para los trabajadores de ciencia y técnica, para los trabajadores de la educación y la educación pública. Y además se paralizó durante todo el año la obra pública. Eso significa que no se reparan ni se hacen nuevas rutas, tampoco se construyen escuelas, ni se reparan escuelas, ni hospitales. Es un panorama para el pueblo realmente desolador. En realidad, lo que hizo Milei es lo que había prometido Macri en su momento cuando dijo: tengo que hacer lo mismo, pero mucho más rápido. Utilizó los mismos métodos que había utilizado desde el punto de vista de la economía, la dictadura, Menem y también Macri. Bueno, el gobierno recurrió a una devaluación del 50% de movida y a una brutal inflación. A esa fue la gran sacudida de inicio. Luego vino un blanqueo de capitales para que festejara el narcotráfico, que además amenaza con hacerlo permanente. Es decir, cualquier capital, cualquier cantidad de dólares, bien habidos o mal habidos, va a ser aceptado como dinero bueno por este gobierno. El gobierno dice que no hay plata, recaudó, según ellos mismos, 132.000 millones de dólares en concepto de toda la recaudación del país de impuestos y debía repartir 82.000 millones a las provincias. Sin embargo, a las provincias les tocó tan solo 32.000. Envió los lingotes de oro que había en el Banco Central a los bancos de Inglaterra, donde están algunos de sus héroes, digamos, ¿no es cierto? Y la deuda externa se incrementó en 100.000 millones de dólares. Así todo, está tratando el ministro Caputo de que el Fondo Monetario Internacional le preste otros 15.000 millones de dólares. Esta es la situación en números que a veces se hacen un poco pesados y a veces no se consideran demasiado en la opinión pública porque estamos en tiempos de grandes emociones, digamos, ¿no es cierto? Bueno, en tanto la casta sigue vivita y coleando, ¿no es cierto? Los departamentos de Ritondo, los de Santilli, los bolsones con dólares de Kieger. Bueno, esto sería como para introducir en el aspecto de tipo económico, digamos, ¿no es cierto? Bueno, con lo cual parecería un panorama bastante negro para un 2025, dado los procesos y los acontecimientos y las cifras evaluadas en el año anterior. ¿Por qué crees entonces que hay gente que aún sigue sosteniendo que Milei se puede consolidar? Bueno, en primer lugar, lo que hay que decir es que acá hubo muchas luchas,
muchas luchas de movida. En el primer mes, que fue enero del 2024, ya hubo paros generales que se repitieron en el país, todas las centrales obreras estuvieron en eso, hubo paros de la educación que no tienen antecedentes por la cantidad de gente que llevaron, y durante 6, 7 meses, 8 tal vez, fueron muchísimas, incluyendo las pobladas de Jujuy, incluyendo las pobladas de Corrientes, y luego se atenuaron en los últimos meses, porque los métodos de coerción económica fueron tan crueles y los protocolos de Bullrich tan crueles en cuanto a la represión, donde se ensañó con los sectores más vulnerables. Ha habido gente que a veces ni se conoce, que han estado meses presas por participar o no, porque la mayoría de los que han levantado en las movilizaciones andaban sueltos porque son los que están más indefensos. Y entonces el Clarín pudo festejar acá en el mes de diciembre, que fue el diciembre más tranquilo desde el 2001. De cualquier manera, algo llama la atención: este gobierno no moviliza gente, le cuesta muchísimo juntar a alguna gente en la calle. Ha hecho un acto en el Parque Lezama, que fue su jugada mayor, y otro en el Luna Park, donde fue muy poca gente. Y esos 11 millones que votaron a la oposición se hicieron sentir en la calle. Digamos como dato. ¿Por qué se mantiene esto? Bueno, se han sumado en la elección de Milei un 25% de votos históricos que son elitistas, que son antiperonistas, que son antipopulares, que han estado siempre ahí. Y se le suman a ese 30% que logró, con lo cual había perdido la elección a presidente, solamente en la segunda vuelta lo pudo lograr, ese 30% que son votos que vienen fundamentalmente del Frente de Todos, y que vienen con un enorme resentimiento, gran sufrimiento acumulado durante décadas de gente que no ha conocido en 3 generaciones el trabajo estable, que está sumergida en la miseria, porque acá la pobreza se ha hecho estructural, no solamente es económica, es cultural, y entonces lo que primó es esa cuestión de no queremos saber nada con lo que hemos tenido. Y entonces no importa el que venga, porque incluso miran para otro lado cuando ven que es exactamente la misma casta que integraba el PRO y algunos del Frente de Todos que están en ese gabinete, y los pocos políticos que acompañan por ahora, que en la medida que se van manteniendo van a ir aumentando, porque se van pasando de bando una cantidad de políticos de los partidos mayoritarios que no son ninguna garantía para el pueblo. Y que ya son conocidos. Por supuesto, en ese gabinete, bueno, está Caputo y está Schwarzenegger, que fueron los ministros de Macri. Está Bullrich, que ha sido ministro de Macri. Está Scioli, que ha sido, bueno, lo conoce todo el mundo. Están todos, ahí está lo peor de la casta y lo más concentrado de los capitales. Todavía prima la reacción contra lo viejo, contra lo que no se quiere y contra lo que realmente nos parece a nosotros que es indeseable, ¿no es cierto? Todavía la cuestión es muy, muy de bronca y muy, muy emocional. Sobre sectores juveniles incide mucho el manejo de los algoritmos y de la inteligencia artificial, y donde realmente lo que vemos es que cada vez se reduce menos los fundamentos, se absolutiza la imagen, que se reduce en el tiempo, y entonces en esos videos de TikTok, donde duran 1 minuto, pero que a los 30 segundos se apagan y se salta a otro, lo que prima entonces es alimentar una pasión, que en general lo que impera es la bronca y el resentimiento, porque vivimos muy mal. Con lo cual esto pareciera que fue un moto emocional y pasional como respuesta a situaciones anteriores que venían
bastante deterioradas o que la gente quería otro tipo de respuesta, ubicando la emoción y la pasión que también generan los medios. Y se supo bien utilizar esta herramienta. Se sumaron, ¿no? Lo que decíamos, el voto histórico de los que siempre han estado con los gobiernos dictatoriales, con los gobiernos más reaccionarios, y estos votos nuevos que vienen de abajo, diríamos, ¿no es cierto? Pero que por ahora no se han expresado. Es decir, yo quiero decir, no son votos ideológicos, no vienen porque han leído un libro sobre fascismo, sino porque han vivido muy mal ellos y su familia, y entonces están buscando otra cosa. Entonces, este payaso de la televisión es otra cosa, ¿no es cierto? Bueno, estaba pensando, ¿no? Estamos a 40 años de la democracia, en donde la gente elige a sus representantes que quieren para una Argentina mejor, en donde tenemos un país con mucha diversidad climática, con mucha diversidad de tierra, como para haber y que lo tuvo en algún momento mucha producción industrial, como para seguir produciendo y como para estos problemas económicos o problemas de esto para la gente no sea un problema de recursos de alimentación, y cuando en realidad tenemos chicos que se están muriendo por desnutrición todavía. ¿Vos qué pensás acerca de en estos 40 años de democracia y en la situación actual del país, donde seguimos eligiendo, pero evidentemente no hay un avance en el país que sea igualitario para todos los habitantes? Con el nombre de democracia no alcanza. Hay democracias y democracias. Esta es una democracia que nosotros la podríamos calificar de dependiente, porque ese es un país dependiente de varias potencias que históricamente nos oprimen y nos disputan, y del atraso, porque tenemos un campo, una forma de producir muy atrasada que corresponde a la que trajo la monarquía española. Nada que ver ni con la norteamericana, ni con la canadiense, ni con la europea. Por otro lado, con las luchas populares se pudo detener a la dictadura, pero la dictadura pudo elegir el terreno en el cual iba a ser derrotada. Eso quiere decir que el poder no cambió de manos cuando asumió Alfonsín. La dictadura tomó acuerdos con los dirigentes de los principales partidos de la oposición, como lo demostró después. Ya tenemos el diario del lunes, digamos, tenemos qué cosa hizo Alfonsín, qué cosa hizo Menem, qué cosa hizo De la Rúa, etcétera, etcétera. Con Alfonsín los salarios se achicaron para siempre, con la hiperinflación, y los trabajadores le tuvieron que hacer 13 paros, y se fue disparado el hombre. Menem entregó las riquezas, las principales riquezas del país, y produjo una desocupación tremenda. De la Rúa fue su culminación, y la pueblada del 2001, que expulsó por primera vez un presidente elegido en las urnas, como fue De la Rúa, porque no se podía ya soportar su política, porque era la política de una política de una democracia trucha. No alcanzó porque vino el golpe de un gobernador de Menem, que era Duhalde, y que como no pudo perpetuarse porque mató a Costecchi y Santillán y se le enrareció la situación, dejó otro gobernador de Menem, que fue Néstor Kirchner, que pudieron aprovechar el hecho de que merced a la pueblada del 2001 se dejó de pagar la deuda externa. Entonces hubo 2 millones de planes porque había gente que pasaba hambre y la economía se pudo enderezar. Pero luego vinieron 20 años donde la pobreza, decíamos, se estructuró acá en Argentina. ¿Por qué sucede esto después en la práctica? Porque esta es una democracia donde nosotros, la gente, como suelen decirse ahora, a veces parece que la palabra pueblo no es bien vista, puede votar pero no puede elegir. Eligen otros. La gente común no puede elegir ni siquiera al intendente de su pueblo. Hay alguien que maneja la lapicera. Algunos dicen qué bien maneja la lapicera Macri, qué bien maneja la lapicera Cristina, y ellos tienen por detrás poderes económicos, culturales, etcétera, etcétera, que son determinantes de las políticas.
Por lo tanto, acá, desde la organización del país en 1880 para acá, el poder no cambió de mano. Sigue siendo exactamente el mismo, con gobiernos democráticos, entre comillas, o dictatoriales. Por lo tanto, estamos pasando por una etapa donde las cosas se han agudizado mucho, porque en el mundo se han agudizado. Y este es un país dependiente que cuando en el norte del planeta Tierra se resfrían, nosotros, hacemos la neumonía, ¿no? Así suelen decirse. El tema es que acá en los 90 se unificó el sistema capitalista con la caída del muro de Berlín, y entonces la producción cambió. La globalización hizo que una enorme cantidad de empresas que estaban acá, que eran extranjeras, se fueran a producir a otros países donde los salarios eran más bajos. Porque acá los trabajadores argentinos habían logrado los salarios más altos de nuestra América, así como la industria nuestra era la número 1 por encima de la de Brasil durante muchas décadas. Y esto cambió la cuestión, ¿no es cierto? Acá en Hurlingham teníamos 10 fábricas con más de 1000 trabajadores en cada una. Ahora no existe una sola, no tenemos una fábrica de 400 trabajadores. Y se considera trabajador a una persona que tiene una bicicleta y una mochila en la espalda. Eso no, eso es un servicio a domicilio, pero no tiene ningún tipo de estabilidad, no le da seguridad de ningún tipo, se le rompe la bicicleta y se acabó su futuro, no solamente su trabajo, su futuro, y si tiene un hijo, ni hablar. Por lo tanto, este es el tipo de democracia. Cuando el pueblo ha conseguido, a través de su protagonismo, marcar la cancha, como sucedió con la Revolución del 90, surgieron los radicales, que en aquel entonces eran un partido popular y radicalizado, y vino Irigoyen. Por eso el odio de Milei arranca ya con Irigoyen. Ese era el primer comunista para él. Y el 17 de octubre, otra pueblada popular, y el pueblo marcó la cancha, y Perón asumió con una consigna que hoy, claro, ¿quién la entiende, no? La consigna con la que sube Perón era Braden o Perón. Braden era el embajador norteamericano. Entonces eran los yanquis o no. Bueno, hoy el héroe para el presidente es el actual presidente, el que asume el 20 de enero, y su compinche es lo más. Bueno, esto ha cambiado. La última poblada la tuvimos, decíamos, en el 2001, no alcanzó. Y en esto estamos. Si conseguimos nosotros, con el protagonismo de la gente, ser determinantes en la convocatoria, una elección puede servir. Si la convocan los mismos de siempre, vamos a tener más de lo mismo. Cuando se hace lo mismo, ahora que están discutiendo en las extraordinarias, bueno, si va a haber un tipo de boleta u otro tipo de boleta, si va a haber pasos, si no va a haber pasos, si va a haber desdoblamiento, si hay una ley donde a los que tienen un proceso, que están condenados, no pueden presentarse, dedicada a Cristina, por supuesto. Por lo tanto, no tiene nada que ver con las reales necesidades. Acá en este país no se discute ni siquiera el presupuesto nacional. Digamos, yo lo veo por ese lado, ¿no es cierto? ¿Cómo intervendrían ahora en este momento, ¿no? Los movimientos sindicales, la gente que está en la calle, que creo que hay menos que al principio, si vos me das una explicación de por qué, y los sindicatos? Bueno, yo vuelvo a repetir que la característica del 2024 fue de grandes luchas obreras, populares, puebladas, etc. Y que hubo un declinio. Es muy difícil mantener un nivel de luchas como la que había durante la mayor parte del año. Ha habido una declinación, y además está toda la información que está muy monopolizada por parte del gobierno y sus aliados, que van dando manija a esto, y un sector de la población que ha hecho suya una bandera, que es la de la lucha contra la inflación. Cuando cada vez que van al supermercado, todos nosotros sabemos que eso no es cierto. La inflación ha disminuido con respecto a la de diciembre del año pasado, porque nos reventaron, no se podía seguir viviendo con 25% de inflación mensual. Pero ahora se sigue
la inflación sigue. La inflación sigue porque lo sabemos todos, que cada vez se va achicando ya, no usamos el changuito, sino que usamos ¿cómo se llama? El canastito, ¿no es cierto?, para comprar las cosas. La situación es esa, la situación es la de un trabajo de pobres, la situación es la de lucha entre pobres, porque hay recriminación a veces de sectores de la pobreza, a veces a los desocupados, que son las primeras víctimas, los primeros que cayeron. Ahora dicen que como no trabajan, ellos son los culpables. Bueno, son problemas de ideas, ideológicos, pero en tanto la opresión se mantenga, esto se va a ir esclareciendo, porque la práctica es determinante. Yo creo que el camino acá que se debería seguir en este momento es la de consolidar las organizaciones sociales, sindicales, sobre todo las organizaciones de los trabajadores. Muy importante, porque hoy tenemos la mitad de los trabajadores que había en la década del 90, con 3 centrales obreras cuando antes había una sola. Que hay dirigentes sindicales truchos, por supuesto, pero eso es un problema que lo tendrán que resolver los trabajadores. Hay muchos sindicatos en los cuales la tarea que tienen los trabajadores es doble: pelear por su salario, sus condiciones de trabajo y por cambiar las direcciones, pero es un problema de ellos. Acá nosotros vemos siempre en los títulos del Clarín, de La Nación y otras, que acá hay que bajarlo, por supuesto, a los que tienen mejores convenios y los que luchan más, los camioneros, los bancarios, los aceiteros, por supuesto que ahí está. Cuando tenemos acá dirigentes que vienen de la época de la dictadura. Yo creo que hay que fortalecer todas las organizaciones populares, los movimientos sociales. Es el momento de unirse, luchar y hacerlo en la calle. Y ha aparecido un instrumento que me parece que es muy importante, que es el de las multisectoriales. En la provincia de Buenos Aires se han sumado, y en otros lugares del país, experiencias al respecto. Desde múltiples fuentes, desde el ecologismo, el feminismo, la doctrina social de la Iglesia, etcétera, etcétera, han concurrido a las luchas estas. Por eso es que a todo esto Milei le responde de una manera, ¿no es cierto?, que son todos socialistas, son todos comunistas, son todas ratas, digamos, ¿no es cierto? Bueno, todos esos deben unirse para enfrentar esta política, porque solo el protagonismo de la gente puede determinar un cambio, lo que necesita el pueblo, que se dé vuelta la tortilla, que los de abajo pasen a estar arriba y los de arriba tienen que estar abajo. No es un poquito y un poquito, porque un poquito y un poquito siempre nos han dicho eso, y siempre el poder se mantuvo en las manos en lo que está ahora. Bueno, entonces, hasta ahí. ¿Qué propones? ¿Qué se hace? Y bueno, estas son las medidas que me parece que hay que tomar: consolidar estos instrumentos, por supuesto que los partidos políticos hay que consolidarlos, cada uno con sus ideas, con sus posiciones y demás, pero me refiero a los partidos políticos populares, digamos, ¿no es cierto? Pero me parece que ese es el camino, por ahí, y por alcanzar una democracia no representativa, donde uno vota a alguien que no conoce y como no lo conoce, después lo termina conociendo cuando hacen las cosas que hacen cuando están ahí arriba. Son impresentables. El sistema es impresentable, aun cuando haya gente buena, porque por supuesto siempre hay alguna gente buena. Pero el sistema es impresentable, y por eso que es impresentable la situación de nuestro país. Bueno, gracias, Hugo. A ustedes ponen los me gusta, los no me gusta. Esto fue un punto de vista. En los comentarios pueden aclarar los que quieran y nos veremos en un próximo encuentro. Y no olviden de compartir el canal y de suscribirse.